El universo parece, a simple vista, un escenario silencioso, estable, casi inmóvil. Pero esa percepción es apenas un engaño de la distancia. En realidad, está lleno de tensiones descomunales, energías que escapan a cualquier escala humana y fuerzas tan extremas que si pudiéramos sentirlas, aunque fuera un segundo, nuestra mente sería incapaz de comprender lo que está experimentando. Desde la formación de estrellas hasta la muerte de galaxias, todo está gobernado por mecanismos que rara vez muestran misericordia. Si existe algo parecido al peligro en el cosmos, no lo encontraremos en asteroides errantes ni en tormentas solares. Lo encontraremos en los lugares donde la física se rompe, donde la materia alcanza sus límites y la gravedad se comporta como un depredador paciente. Cada peligro que estudiaremos en este viaje surge del mismo origen, la lucha constante entre energía y estructura, entre expansión y colapso, entre presión y vacío. Todo en el universo es resultado de esa delicada tensión. Cuando ese equilibrio se rompe, aparece el caos, y ese caos adopta formas tan increíbles que parecen diseñadas para recordarnos nuestra fragilidad como especie. Algunos de estos objetos destruyen lentamente, consumiendo a sus víctimas durante eones. Otros aniquilan en un instante, liberando más energía de la que una civilización entera podría generar en toda su existencia. Lo inquietante es que no requieren intención, ni voluntad, ni animosidad. Son simplemente consecuencias naturales de las leyes que gobiernan el cosmos, pero su indiferencia es exactamente lo que los hace tan aterradores. A medida que nos adentremos en estos abismos del conocimiento, será necesario recordar que la mayor parte del universo permanece oculta para nosotros. La luz que vemos, los fenómenos que podemos rastrear, las señales que recibimos, son apenas pequeñas pistas dispersas en un océano de oscuridad. La mayoría de los objetos más peligrosos no emiten luz visible, no se anuncian, no se dejan ver fácilmente. Pueden ocultarse en las sombras del espacio profundo, envueltos por polvo estelar o camuflados entre galaxias lejanas. Nuestro trabajo como observadores ha sido siempre reconstruir su existencia a través de rastros casi imperceptibles, un destello fugaz, una vibración en el tejido del espacio-tiempo, una estrella que desaparece sin explicación. Cada pista es una advertencia, cada descubrimiento un recordatorio de que el universo puede ser mucho más hostil de lo que imaginamos. En esta primera parte del viaje, abriremos una puerta hacia lo invisible, no para asustarnos, sino para comprender que el cosmos no es un refugio, sino un campo de batalla entre fuerzas que no podemos controlar. Un lugar donde cada objeto parece estar al borde de desatar una tormenta. Y sin embargo, es precisamente esa tensión lo que lo convierte en uno de los espectáculos más fascinantes que la humanidad puede contemplar. Para entender qué es un objeto peligroso, primero debemos aceptar que el universo no distingue entre creación y destrucción. Lo que para nosotros es amenaza, para él es evolución, y lo que para nosotros es catástrofe es solo otra fase de un ciclo sin principio ni final. Y así, con la mirada fija en la inmensidad, inicia nuestro recorrido entre los gigantes silenciosos, los depredadores invisibles y las amenazas que podríamos no detectar hasta que ya sea demasiado tarde. Aquí comienza la exploración de los objetos espaciales más peligrosos conocidos. Para comprender cuán peligrosos pueden ser ciertos objetos del universo, debemos empezar por observar el motor que alimenta a muchos de ellos, la vida y muerte de las estrellas. Todo comienza con una nube gigantesca de gas y polvo suspendida en el vacío. Durante millones de años, esa nube se contrae lentamente bajo su propio peso, ganando densidad, aumentando su temperatura hasta que un instante crucial cambia su destino para siempre. El núcleo alcanza el punto en el que la materia no puede comprimirse más sin liberar su propio poder. Entonces, como un despertar repentino, la fusión nuclear se enciende. Una estrella nace. Su luz atraviesa el espacio, su energía empuja hacia afuera, su gravedad mantiene unido todo lo que la rodea. En apariencia, es un símbolo de estabilidad, pero esa estabilidad tiene una fecha límite. En el interior de la estrella, la fusión transforma elementos simples en elementos más pesados. Hidrógeno en helio, helio en carbono, carbono en oxígeno.
y así sucesivamente en una cadena cada vez más compleja. Con cada paso la estrella se vuelve más brillante y más caliente, pero también más inestable, como un gigante que envejece cargando con su propio peso. Para estrellas como nuestro Sol, el final es relativamente tranquilo. Se hinchan, pierden gran parte de su material y finalmente se convierten en enanas blancas, objetos densos y calientes, pero poco amenazantes a escala cósmica. Sin embargo, para las estrellas gigantes, la historia es radicalmente distinta. Una estrella masiva vive rápido y muere de forma violenta. Su núcleo continúa fusionando elementos hasta llegar al hierro, un material que ya no produce energía al fusionarse. Es en ese instante, en un solo segundo, cuando la estrella pierde su equilibrio interno. La gravedad, que llevaba millones de años empujando hacia adentro, finalmente gana la batalla. El núcleo colapsa con una velocidad que desafía cualquier comparación humana. La temperatura se dispara a niveles imposibles de imaginar. La densidad se multiplica miles de trillones de veces, y la estrella entera estalla en una supernova, una explosión tan brillante que puede superar el fulgor de la galaxia completa. La onda expansiva barre todo a su alrededor y los elementos que se forman en ese momento, oro, plata, uranio, se dispersan por el cosmos, sembrando los ingredientes para futuras estrellas, planetas e incluso vida. Pero lo que queda después de esta explosión no es un cadáver inerte, es algo mucho más extremo. El núcleo residual se comprime hasta un punto en el que la materia adopta formas que no existen en ningún otro lugar del universo. En algunos casos, se forma una estrella de neutrones, un objeto que condensa la masa de un Sol en una esfera de apenas unos kilómetros. Su gravedad es tan intensa que ningún átomo puede conservar su estructura. Los protones y electrones se fusionan en neutrones, formando una sustancia que no aparece de manera natural en ninguna otra parte. Esta singularidad física convierte a las estrellas de neutrones en algunos de los objetos más densos jamás imaginados. Su campo gravitatorio podría arrancar la corteza de un planeta entero antes de que éste llegara a tocar su superficie. En otros casos, cuando la estrella original era aún más masiva, la gravedad atraviesa todos los límites. La materia colapsa sin poder detenerse, comprimiéndose más allá de cualquier forma estable. El resultado es un agujero negro, un objeto donde el espacio y el tiempo se deforman hasta volverse irreconocibles. Nada puede escapar de su interior, ni siquiera la luz. Su horizonte de sucesiones actúa como una frontera que ningún objeto puede cruzar y volver a contarlo. Allí, las leyes de la física no funcionan como las conocemos. Allí, la realidad parece perder su estructura. Estos restos estelares, supernovas, estrellas de neutrones, agujeros negros, representan la primera categoría de peligros cósmicos. No son anomalías ni excepciones, son el desenlace natural de los procesos más comunes del universo. Lo inquietante es que, a medida que su número crece, también aumentan las posibilidades de que uno de ellos, silencioso e invisible, se desplace cerca de alguna región habitada. Y aunque en nuestro tiempo de vida esos encuentros son improbables, en escalas cósmicas no hay garantías. El universo no negocia, no protege y no perdona. Solo continúa transformándose, dejando tras de sí objetos que desafían la resistencia de cualquier mundo que se cruce en su camino. Mientras exploramos los peligros que el universo despliega, descubrimos que no todo reside en la densidad o la explosión. Algunos de los objetos más amenazantes se ocultan detrás de la apariencia de la normalidad, moviéndose con una paciencia que desafía cualquier percepción humana. Los agujeros negros, por ejemplo, pueden permanecer latentes durante millones de años, invisibles a nuestros instrumentos, hasta que un cambio sutil en su entorno activa su voracidad. La materia que se acerca es engullida. La luz desaparece y el espacio circundante se curva de manera que cualquier trayectoria conocida se altera. Son depredadores silenciosos, cuyos efectos se sienten solo cuando ya es demasiado tarde para evitar la catástrofe.
Y mientras los científicos se intentan mapearlos y predecirlos, estos cuerpos permanecen como enigmas que el universo mantiene deliberadamente fuera de nuestro alcance. No son los agujeros negros los únicos maestros del sigilo cósmico. Existen regiones donde la gravedad no parece obedecer las leyes que entendemos, vacíos tan grandes que desafían las predicciones de la teoría cosmológica. En esos supervacíos, las galaxias se dispersan y el espacio mismo parece diluirse, como si la materia hubiera sido arrastrada hacia un destino desconocido. La simple existencia de estos lugares plantea preguntas que aún no tienen respuesta. ¿Qué los creó? ¿Qué fuerza los mantiene? ¿Son acaso relieves de un universo mucho más grande, donde la estructura que percibimos es solo un fragmento de algo incomprensible? Cada vacío es una advertencia. El universo contiene espacios donde nuestra intuición no sirve, donde el riesgo no se mide por proximidad ni tamaño, sino por la imprevisibilidad absoluta. Mientras tanto, existen estrellas que no encajen en ningún patrón esperado. Son demasiado brillantes, demasiado calientes, demasiado masivas para existir en equilibrio prolongado. Algunas de ellas viven rápido y mueren jóvenes, estallando en eventos que liberan más energía de la que nuestra mente puede concebir. Otras, a pesar de su brillo, esconden en su interior campos magnéticos imposibles que deforman el espacio a su alrededor y proyectan radiación que podría alterar la química de planetas enteros. Estos astros no solo representan una amenaza local, pueden ser capaces de alterar regiones completas de una galaxia. Son recordatorios de que incluso entre la luz se ocultan fuerzas destructivas inimaginables. Y luego están los objetos invisibles, galaxias oscuras, cuerpos compactos que no emiten luz ni calor, pero que poseen suficiente masa para afectar gravitacionalmente a todo lo que las rodea. Su detección requiere instrumentos sofisticados y años de observación porque son sombras que se sienten, no que se ven. Pueden moverse silenciosamente, arrastrando a sus vecinas en un baile que nadie anticipó, alterando órbitas, rompiendo sistemas enteros y cambiando la dinámica de cúmulos galácticos. Son los fantasmas del cosmos, cuya existencia solo se revela a través de su influencia indirecta. Y mientras su presencia crece, crece también la comprensión de que el universo es mucho más peligroso de lo que la vista permite percibir. Al observar estas amenazas, nos damos cuenta de algo fundamental. El peligro en el cosmos no es siempre inmediato ni evidente. No se trata de un impacto fulminante ni de una explosión visible desde la Tierra. Muchas veces el riesgo se manifiesta de manera silenciosa, acumulativa, imperceptible, hasta que los efectos son inevitables. Es una lección de paciencia y respeto, un recordatorio de que a escala cósmica nuestras nociones de tiempo, seguridad y control son irrelevantes. En este escenario, los objetos más peligrosos son los que escapan a nuestra comprensión y desafían nuestra capacidad de anticiparlos. Son los que nos enseñan, con cada descubrimiento, que la ignorancia puede ser mortal. Estos cuerpos, estos vacíos, estas anomalías invisibles forman un ecosistema de amenaza que opera más allá de cualquier voluntad o intención. La gravedad, la materia, la energía y el tiempo se combinan de formas que nuestra lógica no puede predecir. Y en medio de este caos silencioso, la vida y cualquier civilización se encuentra en constante riesgo, aunque no lo percibamos. Cada estrella que explota, cada agujero negro que permanece dormido, cada vacío que desafía la física conocida, nos recuerda que el universo no es amable. Su belleza es indiscutible, pero su indiferencia es absoluta. Mientras exploramos los confines del peligro cósmico, nos encontramos con fenómenos que parecen desafiar incluso las leyes más fundamentales de la física. Algunos de los más inquietantes son los estallidos de rayos gamma, eventos tan poderosos que en cuestión de segundos liberan más energía de la que nuestro Sol emitirá en toda su vida. Nacen de colisiones entre estrellas de neutrones, fusiones imposibles que deforman el espacio y el tiempo, creando ondas que recorren el universo como vibraciones de un violín colosal. Si una de estas explosiones ocurriera a una distancia cercana a la Tierra, podría destruir nuestra atmósfera y borrar toda forma de vida en un instante. Su estudio es más que una curiosidad científica, es un recordatorio de la violencia inherente a la existencia, de que incluso la creación de elementos que forman la vida puede ir acompañada de destrucción absoluta. Pero no todos los peligros se revelan mediante el brillo o la radiación. Algunos se esconden en la densidad extrema de la materia.
Las estrellas de neutrones, por ejemplo, no solo concentran una masa enorme en un volumen diminuto, sino que en ciertas condiciones giran sobre sí mismas a velocidades inconcebibles, enviando pulsos de radiación que pueden atravesar años luz de espacio vacío. Estos pulsares actúan como faros de energía y, aunque a primera vista parecen inofensivos, representan una fuerza capaz de alterar los campos magnéticos de sistemas planetarios enteros. Cada giro, cada pulso, es una demostración de que la física extrema puede manifestarse de formas que no imaginamos, recordándonos que la amenaza cósmica no siempre es visible, pero siempre está presente. Más allá de estas estrellas se encuentran los agujeros negros supermasivos, esos colosos que reposan en el corazón de galaxias enteras. Su atracción es tan poderosa que incluso la luz se curva alrededor de ellos, formando anillos de fuego que muestran la frontera entre lo posible y lo imposible. Algunos de ellos despiertan de largos periodos de inactividad y devoran gas, polvo e incluso estrellas enteras, liberando chorros de energía que atraviesan miles de años luz. Lo fascinante y aterrador a la vez es que estos objetos no tienen intención, no buscan destruir, simplemente existen, obedecen leyes que no comprenden ni la mente más brillante de la Tierra, y en ese simple hecho radica su letalidad. La posibilidad de encontrarse con uno de ellos, aunque remota, es suficiente para recordarnos que la supervivencia en el universo es siempre relativa. Y si los agujeros negros supermasivos parecen desafiantes, los llamados agujeros negros primordiales plantean un enigma aún mayor. Teorizados como remanentes del Big Bang, podrían existir en tamaños diminutos, incluso microscópicos, y aún así poseer densidades inimaginables. Aún no hemos observado ninguno directamente, pero su mera existencia es motivo de inquietud. Un solo encuentro con uno de estos fragmentos podría perforar la Tierra sin dejar rastro, una amenaza silenciosa que cruza la galaxia como un susurro invisible. Es un peligro que no se anuncia con luz ni sonido, solo con la gravedad silenciosa que deforma el tejido del espacio a su paso. Entre la violencia energética y la densidad extrema, el universo nos ofrece además un peligro que desafía nuestra comprensión. La materia extraña, una forma hipotética de materia compuesta por quarks extraños, que según algunas teorías podría convertir la materia normal en algo igualmente denso y letal al contacto. Imagina un solo fragmento de esta sustancia viajando por el espacio durante millones de años, tocando accidentalmente un planeta y transformando su interior en un núcleo oscuro, aplastante y letal. La posibilidad es remota, pero el concepto nos obliga a aceptar que los peligros del cosmos no siempre se manifiestan de manera visible o inmediata. Algunos acechan en lo invisible, en lo hipotético, en aquello que la ciencia apenas se atreve a imaginar. Mientras avanzamos en este recorrido se hace evidente que el universo tiene múltiples niveles de amenaza. Algunos son explosivos, rápidos y espectaculares. Otros son lentos, silenciosos, casi imperceptibles. Algunos afectan a la materia, otros el tiempo y el espacio mismo. Pero todos comparten una característica esencial: su indiferencia. No son enemigos conscientes, no buscan nuestra destrucción. Simplemente son manifestaciones de fuerzas cósmicas que no reconocen límites. Y esa indiferencia, combinada con su magnitud, los convierte en las entidades más peligrosas que podemos conocer. El primer contacto con estos fenómenos, aunque sea teórico, nos confronta con la insignificancia de nuestra experiencia. Cada estrella, cada agujero negro, cada explosión lejana, nos recuerda que somos pasajeros de un vasto escenario en el que los peligros existen sin aviso, sin intención, sin excepción. Y sin embargo, en esa comprensión también encontramos fascinación. El universo nos ofrece un espectáculo de poder, violencia y perfección física que desafía cualquier narrativa humana. Un relato que solo puede apreciarse desde la distancia y con respeto absoluto. Mientras nos adentramos más en el tejido del peligro cósmico, nos encontramos con objetos que parecen desafiar toda lógica de tiempo y espacio. No se trata únicamente de densidad o explosión, sino de anomalías que alteran la estructura misma del universo a su alrededor. Las enanas blancas que alcanzan masas extremas, los magnetars cuya energía magnética es capaz de retorcer átomos y los agujeros negros que emiten chorros de radiación que atraviesan años luz, nos muestran que el universo combina amenaza y perfección de manera inseparable. Son entidades que, aunque silenciosas, poseen un poder capaz de reescribir la historia de sistemas enteros, recordándonos que incluso los objetos más pequeños pueden ejercer una influencia devastadora cuando se encuentran en condiciones extremas.
Uno de los ejemplos más extremos son los magnetars, estrellas de neutrones que concentran la masa de nuestro Sol en apenas una esfera de 20 kilómetros de diámetro y poseen campos magnéticos millones de veces más intensos que el de la Tierra. Sus estallidos de radiación gamma pueden atravesar galaxias enteras y afectar la atmósfera de planetas a distancias increíbles. No hay fuerza humana que pueda protegernos de tal poder. Son como faros cósmicos de advertencia, mostrando que la violencia puede ser silenciosa, impredecible y absolutamente letal. Su existencia plantea preguntas inquietantes. ¿Cuántos magnetars existen en nuestra galaxia sin que los hayamos detectado? ¿Qué secretos guardan sobre la naturaleza de la materia en condiciones extremas? Y sobre todo, ¿qué sucedería si uno se despertara inesperadamente en proximidad a nuestro sistema solar? Más allá de estos cuerpos, encontramos fenómenos que trascienden incluso la materialidad. Los estallidos de rayos gamma más lejanos, detectados en las profundidades del universo, nos muestran la energía concentrada de colisiones estelares que sucedieron miles de millones de años antes de que la vida apareciera en la Tierra. Esa energía, capaz de borrar atmósferas y reconfigurar sistemas enteros, nos recuerda que el peligro no siempre es cercano ni inmediato, sino que puede ser una consecuencia de eventos que ocurrieron en otra era, cruzando el espacio y el tiempo hasta hacerse perceptibles solo como un destello fugaz. Cada rastro de rayos gamma que recibimos es un mensaje silencioso de la violencia inherente al cosmos, un recordatorio de que no todo lo que vemos es seguro y que lo invisible puede ser infinitamente más peligroso que lo visible. Entre los cuerpos compactos y los estallidos de energía, los agujeros negros supermasivos representan la cúspide de la amenaza. En el corazón de las galaxias, incluidos los cercanos a la nuestra, estos colosos reposan en calma aparente, pero con la capacidad de despertar en cualquier momento. Cuando comienzan a devorar materia de manera activa, crean chorros de partículas que atraviesan miles de años luz y distorsionan la luz de las estrellas circundantes. La energía liberada es tan grande que podría iluminar una galaxia entera, pero también, en principio, alterar la estructura de sistemas planetarios enteros. La mera idea de estos gigantes nos confronta con la escala del peligro. No es un fenómeno aislado, sino un actor capaz de influir en regiones completas del cosmos, con efectos que trascienden nuestra comprensión. Y mientras contemplamos estos colosos, debemos considerar los objetos más insidiosos, aquellos cuya existencia aún es teórica, pero que podrían representar amenazas incomprensibles. La materia extraña, los agujeros negros primordiales, los cuerpos que violan las leyes conocidas de la física, nos muestran que el peligro no se limita a lo observado. Hay amenazas que podrían viajar silenciosas por la galaxia, que podrían pasar desapercibidas durante eones, y cuya interacción con la materia normal podría desencadenar consecuencias inimaginables. Estos objetos no necesitan intención, su mera existencia es suficiente para cambiar el destino de un planeta o incluso de una estrella entera. El universo, en su infinita indiferencia, parece multiplicar estas posibilidades con cada rincón inexplorado que descubrimos. A medida que avanzamos en esta exploración, nos damos cuenta de que el peligro en el cosmos opera en múltiples dimensiones. A veces es espectacular y evidente, como una supernova. A veces es silencioso y casi invisible, como un agujero negro dormido. Y a veces es hipotético, acechando en teorías que aún estamos tratando de probar. Pero todas estas amenazas comparten un rasgo esencial. Nos recuerdan nuestra fragilidad, nuestra temporalidad y la vasta escala de un universo que no nos protege, que no nos observa y que simplemente existe en toda su magnificencia y crueldad. Cada descubrimiento, cada observación nos confronta con un principio fundamental: la supervivencia no es garantizada. Solo la comprensión, la paciencia y la humildad ante la magnitud de lo desconocido nos permiten seguir explorando, conscientes de que lo más peligroso puede ser aquello que aún no vemos. A medida que profundizamos en los peligros del cosmos, descubrimos que no todos se manifiestan en explosiones violentas o densidades extremas. Algunos acechan en la simplicidad aparente de objetos ordinarios que en circunstancias especiales se convierten en auténticas amenazas. Los asteroides y cometas son un ejemplo de esta categoría. En apariencia son fragmentos de roca y hielo, viajando silenciosamente por el espacio, casi invisibles y con movimientos aparentemente predecibles. Pero su trayectoria y velocidad pueden transformar estas rocas en instrumentos de destrucción de escala planetaria. Una colisión con la Tierra no requiere advertencia. En cuestión de segundos, kilómetros de superficie pueden ser arrasados. Incendios masivos pueden iniciarse. Océanos pueden agitarse y la atmósfera puede alterarse. Son recordatorios de que incluso entre los objetos más pequeños, la amenaza puede ser catastrófica. La historia del planeta Tierra está marcada por estos encuentros. Hace 66 millones de años,
Un gigantesco asteroide colisionó con nuestro mundo, liberando energía miles de millones de veces superior a la de cualquier bomba nuclear jamás creada. La consecuencia fue inmediata: incendios, tsunamis, oscuridad prolongada y la extinción de gran parte de la vida, incluyendo a los dinosaurios. Ese evento demuestra que el peligro no siempre se manifiesta en el espacio profundo, sino que puede venir desde lo que percibimos como simples fragmentos rocosos. Y aunque la humanidad hoy posee tecnología capaz de rastrear muchos de estos cuerpos, la vastedad del universo hace que aún existan miles, tal vez millones, que permanecen indetectables, moviéndose con absoluta indiferencia hacia destinos que podrían ser fatales. Más allá de asteroides y cometas, existen otros objetos que representan amenazas indirectas pero igualmente devastadoras: los cúmulos de materia oscura y los cometas interestelares. La materia oscura, invisible y enigmática, ejerce fuerza gravitacional sobre galaxias enteras, moldeando el movimiento de estrellas y la formación de sistemas planetarios, sin que podamos verla ni tocarla. Su influencia, silenciosa y constante, podría alterar órbitas o incluso desencadenar colisiones de cuerpos celestes sin previo aviso. Los cometas interestelares, por su parte, llegan desde otras estrellas, viajando a velocidades que superan los límites de lo concebible, con trayectorias difíciles de predecir y potencial destructivo impresionante. Cada uno de estos visitantes inesperados nos recuerda que el universo no conoce fronteras y que la seguridad es siempre provisional. Mientras la humanidad busca comprender y catalogar estos peligros, surgen fenómenos aún más desconcertantes: los objetos que desafían la física tal como la entendemos. Las anomalías gravitacionales, las fluctuaciones de energía y los estallidos electromagnéticos que emergen sin causa aparente. Algunos son resultado de interacciones extremas entre cuerpos masivos. Otros son manifestaciones de procesos que solo existen en las matemáticas del universo y aún no han sido observados directamente. Pero su posibilidad es suficiente para mantener a los científicos en constante vigilancia, recordándonos que incluso en el silencio del espacio, el peligro puede materializarse de formas imprevisibles y que la magnitud de estos eventos puede superar con creces cualquier medida humana. Y en medio de todo esto, surge un patrón inquietante. Los objetos más peligrosos no son los que vemos, sino los que aún no hemos detectado. La combinación de velocidad, densidad, energía y posición relativa puede convertir un fragmento de roca insignificante en un destructor planetario, una estrella aparentemente tranquila en un generador de catástrofes, un vacío invisible en una fuerza capaz de distorsionar sistemas enteros. Cada descubrimiento nos obliga a repensar nuestra vulnerabilidad, a reconocer que la estabilidad que percibimos es solo una ilusión temporal en la vasta escala del tiempo cósmico. La amenaza, aunque a menudo invisible, es omnipresente, y su manifestación puede ser tan repentina como impredecible. Al contemplar este panorama, se hace evidente que la supervivencia depende más de la comprensión que de la fuerza. La humanidad, observadora de este universo despiadado, tiene la capacidad de anticipar, calcular y estudiar, pero no de controlar. El peligro cósmico es absoluto e imparcial, indiferente a nuestra existencia, y sin embargo, nos ofrece lecciones de humildad y asombro, recordándonos que el universo es a la vez nuestro hogar y nuestra advertencia constante. La fascinación por estos objetos peligrosos no surge de la curiosidad simple, sino del reconocimiento de nuestra propia fragilidad frente a fuerzas que escapan a cualquier medida humana. A medida que avanzamos hacia los límites del peligro cósmico, descubrimos que el universo posee objetos cuya amenaza trasciende lo inmediato y lo visible. Más allá de asteroides, cometas y estrellas explosivas, existen fenómenos que alteran no solo la materia, sino el tejido mismo del espacio y del tiempo. Las ondas gravitacionales, por ejemplo, son vibraciones que recorren el universo generadas por la colisión de objetos extremadamente masivos, como agujeros negros o estrellas de neutrones. Estas ondas no son perceptibles directamente para los sentidos humanos, pero su energía es tan inmensa que en teoría podrían deformar sistemas enteros al atravesarlos. Son un recordatorio de que el cosmos posee mecanismos de peligro que operan en dimensiones que apenas comenzamos a comprender, donde la fuerza se manifiesta de manera invisible y absoluta. Entre estos fenómenos, los agujeros negros dobles representan uno de los mayores enigmas. Dos colosos atrapados en una danza mortal, orbitándose entre sí, deformando el espacio, liberando energía en cada giro, hasta que finalmente se fusionan en un único agujero negro aún más masivo.
La violencia de este encuentro es inconcebible. La fusión genera explosiones de radiación y ondas gravitacionales que pueden recorrer millones de años luz, afectando potencialmente la estructura de cúmulos galácticos. Y aunque nosotros nos encontremos a años luz de distancia, la mera existencia de estos sistemas nos recuerda la escala del peligro. El universo está lleno de fenómenos que no buscan destrucción, pero cuya interacción con la materia puede ser devastadora de maneras que la mente humana apenas puede imaginar. Aún más desconcertantes son los llamados objetos exóticos, cuerpos que podrían contener formas de materia desconocida o energías que desafían las leyes conocidas. Los agujeros negros primordiales, teorizados como remanentes del Big Bang, podrían atravesar el espacio sin ser detectados. Y la materia extraña, un concepto hipotético, podría transformar cualquier forma de materia normal con la que entre en contacto. Estos peligros son especulativos, pero su existencia potencial nos obliga a aceptar que el universo es un escenario de amenazas mucho más amplio de lo que nuestra experiencia directa puede revelar. Lo invisible, lo desconocido y lo impredecible forman capas de peligro que se superponen a la violencia visible de supernovas o de colisiones estelares. Mientras tanto, algunos de los objetos más aterradores no se manifiestan a través de la destrucción directa, sino mediante su influencia a largo plazo. Las estrellas masivas que orbitan en sistemas binarios, las nubes de gas interestelar que interactúan con agujeros negros, incluso cúmulos de materia oscura que alteran el movimiento de galaxias, muestran que el peligro puede ser sutil y acumulativo. Puede tomar millones de años para que sus efectos se manifiesten plenamente, pero cuando lo hacen, son imparables. Planetas, sistemas solares enteros e incluso la estabilidad de galaxias pueden verse alterados sin que exista un aviso previo. La paciencia del universo es absoluta, y la amenaza de sus objetos más extremos refleja una lógica que supera cualquier noción humana de tiempo o control. Lo inquietante es que en medio de toda esta magnitud, la vida en la Tierra sigue siendo consciente de solo una pequeña fracción de estas fuerzas. La exploración y el estudio nos han permitido detectar muchos peligros cercanos, y sin embargo, la inmensidad del espacio asegura que siempre habrá amenazas fuera de nuestro alcance, viajando en silencio, esperando el momento adecuado para interactuar con lo que consideramos seguro. Cada descubrimiento científico abre nuevas preguntas. ¿Qué otras fuerzas desconocidas pueden existir en las profundidades del cosmos? ¿Qué objetos aún no detectados podrían poner en riesgo sistemas planetarios enteros? Y sobre todo, ¿qué significa ser consciente de un peligro que no podemos controlar ni predecir completamente? Al reflexionar sobre estas posibilidades, se hace evidente que el universo es simultáneamente bello y despiadado. Sus objetos más peligrosos no tienen intención, no poseen conciencia y no buscan destrucción. Simplemente son el resultado inevitable de la física y la energía actuando a escalas que superan nuestra comprensión. Y aún así, en su indiferencia, nos ofrecen lecciones profundas sobre la fragilidad de la existencia y la importancia de la observación, el estudio y el respeto. Porque la fascinación por estos fenómenos no nace solo del miedo, sino de la conciencia de que en medio de un cosmos vasto y violento, nuestra capacidad de entender y anticipar es nuestra única defensa y nuestro vínculo con la supervivencia. Mientras nos acercamos a la comprensión de los objetos más peligrosos del universo, se revela un patrón inquietante. El peligro no siempre se manifiesta a través de explosiones o colisiones visibles, sino que puede surgir de la combinación de fuerzas invisibles, energías acumuladas y fenómenos que escapan a nuestra percepción directa. Existen cúmulos de estrellas y sistemas planetarios donde la interacción de masas, campos magnéticos y energía oscura crea un escenario de riesgo constante. En estos lugares, la simple cercanía a un objeto masivo puede alterar órbitas, desencadenar colisiones y modificar la estabilidad de sistemas completos sin que ninguna fuerza humana pueda intervenir. La amenaza cósmica es simultáneamente abstracta y tangible, silenciosa y despiadada, y nos recuerda que el universo opera en una lógica que no reconoce compasión ni excepción. Entre los fenómenos más desconcertantes, se encuentran las regiones donde convergen múltiples agujeros negros, creando un ballet gravitacional que puede deformar el espacio-tiempo a escalas inimaginables. La fusión de estos gigantes genera ondas de energía que viajan por galaxias enteras, y su influencia puede arrastrar objetos a distancias inimaginables, cambiando trayectorias y alterando la estructura de cúmulos estelares. Lo sorprendente es que estas fusiones no requieren intervención externa. Son procesos naturales,
inevitables, y al mismo tiempo absolutamente catastróficos para cualquier objeto que se encuentre en su camino. Es una danza silenciosa de destrucción, donde la belleza del movimiento se combina con la violencia inherente de la física extrema. A esto se suman las amenazas más sutiles, aquellas que operan en escalas que solo ahora empezamos a medir. La radiación cósmica de alta energía que atraviesa el universo, la actividad magnética extrema de ciertos púlsares y magnetars, y los cometas interestelares que cruzan nuestro vecindario galáctico sin aviso. Cada uno de estos elementos, por sí solo, podría generar daños significativos, pero juntos conforman un entramado de peligro constante que nos recuerda la vulnerabilidad de los planetas y de cualquier forma de vida que dependa de condiciones estables para sobrevivir. El universo, en su magnificencia, combina belleza y amenaza en proporciones que escapan por completo a la escala humana. Incluso los objetos aparentemente inofensivos revelan un potencial letal cuando se consideran en su contexto cósmico. Asteroides del tamaño de montañas, cometas que atraviesan el sistema solar y restos de supernovas que contienen elementos radiactivos muestran que la estabilidad de nuestro mundo depende de un equilibrio frágil. La historia del planeta nos recuerda que estas colisiones han ocurrido antes y podrían ocurrir nuevamente, sin previo aviso y con consecuencias devastadoras. Y sin embargo, la humanidad persiste, observando, calculando y tratando de entender, con la esperanza de anticipar lo impredecible y protegerse de lo que está más allá de nuestro control. La magnitud de estos peligros no disminuye con la distancia. Incluso eventos que ocurren a millones de años luz de manera indirecta pueden influir en nuestra galaxia. Las ondas gravitacionales generadas por la colisión de agujeros negros lejanos, la radiación de supernovas distantes y la influencia gravitacional de cúmulos masivos nos enseñan que el universo está lleno de conexiones invisibles, donde la acción en un extremo puede repercutir en el otro sin que podamos percibirlo de inmediato. La amenaza cósmica es una red compleja e implacable, que se manifiesta de formas que aún no comprendemos del todo, recordándonos que nuestro lugar en el cosmos es pequeño y vulnerable. Al contemplar todo esto, se hace evidente que la fascinación por los objetos espaciales más peligrosos conocidos no nace solo del miedo, sino del reconocimiento de la grandiosidad y la complejidad del universo. Cada supernova, cada magnetar, cada agujero negro y cada cometa errante es una expresión de la fuerza implacable de la naturaleza, de la energía y de las leyes físicas que no hacen distinciones. Nos enseñan que la existencia es frágil, la estabilidad es temporal, y la curiosidad es nuestra herramienta más poderosa para entender y quizás sobrevivir. En la vastedad del espacio, la belleza y la amenaza coexisten, entrelazadas en una narrativa cósmica que nos recuerda una y otra vez que el universo es tan majestuoso como peligroso, y que nuestra comprensión solo es un pequeño faro de luz en la inmensidad del vacío. Con cada descubrimiento, con cada estudio y con cada observación, entendemos que los objetos más peligrosos no son monstruos conscientes ni fuerzas con intención. Son el resultado natural de procesos físicos que operan a escalas que desafían la imaginación. Su existencia nos recuerda nuestra insignificancia, nuestra fragilidad y al mismo tiempo nuestra capacidad de asombro y aprendizaje. Porque contemplar estos fenómenos, conocer su magnitud y comprender sus efectos, nos acerca un poco más a entender el universo y quizás a encontrar maneras de convivir con él sin ser consumidos por sus fuerzas inevitables. Mientras avanzamos hacia el final de nuestro recorrido por los objetos más peligrosos del universo, nos encontramos con una verdad que se repite en cada fenómeno. La amenaza cósmica no es una excepción, sino la regla. Cada estrella masiva que estalla, cada agujero negro que devora su entorno, cada onda gravitacional que atraviesa la galaxia nos recuerda que el universo es un lugar donde el equilibrio es temporal y la estabilidad frágil. En esta sección del cosmos, la violencia y la creación están entrelazadas de manera inseparable. La formación de nuevas estrellas depende de la muerte de otras, y la materia liberada por explosiones violentas puede dar origen a sistemas planetarios enteros.
La amenaza, entonces, no siempre es destructiva sin propósito. También es parte de un ciclo cósmico mayor, que sostiene la vida en escalas inimaginables. Entre los peligros que ahora contemplamos se encuentran los sistemas binarios extremos, donde dos estrellas densas o agujeros negros orbitan tan cerca que sus interacciones deforman el espacio y el tiempo de manera casi inimaginable. Cada giro, cada acercamiento, libera energía y puede generar perturbaciones que se propagan a través de la galaxia. La probabilidad de que tales eventos impacten directamente en la Tierra es baja, pero la sola existencia de estas fuerzas nos obliga a reconocer que el cosmos opera en una lógica que no depende de nuestra percepción ni de nuestra presencia. El universo es indiferente a nuestra vulnerabilidad y aún así su estudio nos permite anticipar lo impredecible y comprender, aunque solo sea parcialmente, la magnitud de su poder. No solo los cuerpos masivos representan peligro, existen fenómenos como los estallidos de rayos gamma, los jets relativistas de agujeros negros activos y las explosiones de supernovas hipermasivas que actúan a escalas que desafían la imaginación. La energía liberada puede atravesar miles de años luz, y aunque se atenúe, aún puede afectar la química de planetas y sistemas solares lejanos. Son manifestaciones de violencia que parecen diseñadas para recordarnos que en el universo la estabilidad es una ilusión temporal y la seguridad un concepto relativo. Incluso la radiación invisible, el polvo interestelar y las fluctuaciones de campos magnéticos extremos forman parte de esta red de peligro silenciosa pero constante. Aún así, hay amenazas que solo podemos comprender de manera indirecta, como la materia oscura y la energía oscura. Fuerzas que modelan la estructura del universo y que, aunque invisibles, tienen un efecto sobre la formación de galaxias, cúmulos y sistemas planetarios. Su influencia es sutil pero decisiva. Un cambio en la distribución de la materia oscura podría alterar órbitas, colapsar sistemas y modificar trayectorias de manera que ninguna civilización avanzada podría anticipar. La amenaza de lo desconocido nos recuerda que la seguridad absoluta es imposible, que, incluso cuando creemos controlar o entender nuestro entorno, siempre existen factores invisibles que pueden cambiar el destino de manera radical e imprevisible. Y mientras contemplamos estos peligros, emerge un sentimiento de asombro y respeto. La violencia y la belleza del cosmos coexisten en cada fenómeno. Una estrella que explota libera elementos que forman vida. Un agujero negro devora materia pero genera chorros de energía que iluminan su entorno. Y los cometas que podrían impactar planetas también transportan moléculas complejas que podrían dar origen a nuevos mundos. La narrativa del peligro cósmico no es solo de destrucción, sino de equilibrio extremo, de fuerzas que operan a escalas que desafían la comprensión humana y que nos enseñan que el universo es un escenario donde la creación y la catástrofe son parte de la misma historia. A medida que nos acercamos al final, se hace evidente que nuestro conocimiento es limitado, pero que cada descubrimiento, cada medición y cada observación nos permite anticipar, comprender y, en cierta medida, convivir con estas amenazas. La humanidad ha aprendido a mirar más allá del cielo visible, a detectar objetos que podrían representar un riesgo y a imaginar escenarios de protección. Pero el cosmos continúa desplegando su vastedad y su poder con indiferencia total. En esa indiferencia yace una lección fundamental. Comprender el universo no es solo un acto de conocimiento, sino de supervivencia. Cada objeto, cada fenómeno, cada fuerza es un recordatorio de nuestra fragilidad, pero también de nuestra capacidad de asombro y resiliencia. Al llegar al final de este viaje por los objetos espaciales más peligrosos conocidos, comprendemos que la verdadera magnitud del peligro no reside solo en la fuerza de los cuerpos ni en la violencia de las explosiones, sino en la combinación de escala, energía y tiempo. El universo, en su vastedad infinita, mantiene un equilibrio delicado donde incluso los eventos más lejanos pueden repercutir en sistemas enteros, donde lo invisible puede ser más letal que lo visible y donde nuestra supervivencia depende más de la comprensión y la observación que de cualquier fuerza. Cada estrella, cada agujero negro, cada cometa errante y cada estallido de rayos gamma nos enseña que la existencia es frágil, que el equilibrio es temporal y que la curiosidad es nuestra única defensa. Los objetos que hemos explorado no actúan por intención, sino por consecuencia.
Las leyes físicas, universales e implacables, operan sin excepciones. Desde los magnetars, que retuercen átomos con sus campos magnéticos, hasta los agujeros negros primordiales que podrían atravesar el espacio sin dejar rastro, cada uno de ellos encarna la indiferencia del cosmos y la fuerza absoluta de la naturaleza. Sin embargo, esta misma indiferencia genera belleza, explosiones que crean los elementos esenciales para la vida, fusiones que revelan secretos del espacio-tiempo y movimientos de cuerpos que dan forma a galaxias enteras. La violencia y la creación son dos caras de una misma moneda, inseparables, inevitables y fascinantes. Y mientras reflexionamos sobre esto, quiero invitarte a que formes parte de esta exploración. Si este viaje por los rincones más peligrosos del cosmos te ha fascinado, no olvides suscribirte para descubrir más misterios del universo, dar like si sientes la emoción de estas fuerzas cósmicas y activar la campana para no perderte ningún nuevo episodio. Quiero que compartas en los comentarios cuál de estos objetos te parece más impresionante o aterrador. ¿Un magnetar capaz de retorcer átomos o un agujero negro supermasivo que deforma el espacio-tiempo a su alrededor? Tu opinión puede abrir un diálogo que explore aún más estos enigmas. Mientras consideramos estas preguntas, también entendemos que el verdadero peligro no es solo físico, sino conceptual. La conciencia de nuestra fragilidad frente a la inmensidad y el poder de lo desconocido. Entender los objetos más peligrosos del universo es aceptar que nuestra existencia es un instante en un tiempo cósmico interminable, que cada fuerza que nos rodea actúa sin intención y que nuestra seguridad depende de nuestra capacidad de observar, estudiar y aprender. La fascinación por estas amenazas nos impulsa a seguir explorando, a buscar respuestas y a maravillarnos ante la perfección y la indiferencia del cosmos. Así que, mientras cerramos este capítulo, recuerda, el universo no es ni amigo ni enemigo, simplemente es. Cada estrella, cada planeta, cada explosión y cada vacío nos recuerda que vivimos en un lugar extraordinario, donde la belleza y el peligro son inseparables, donde la ignorancia puede ser fatal y donde la comprensión es nuestra única forma de respeto. Y si quieres acompañarnos en futuros viajes a los secretos más extremos del cosmos, suscríbete, comenta y activa la campana, porque en cada descubrimiento, en cada hecho revelado, hallamos asombro, humildad y una conexión profunda con un universo que es eterno, inmenso e implacable.